Bienvenida a Contrapuntos, Cayetana. Me da un enorme gusto recibirte en este podcast, en este programa, y que además nos ayudes en la nueva temporada. Eh, Quienes han seguido este programa han visto que me he dedicado a hacer entrevistas monográficas sobre libros y ahora hemos decidido que lo vamos a ampliar también, a invitar a personas que tengan una visión particular de España y que puedan compartir una radiografía, una taxonomía de sus problemas y que sea útil a la audiencia y al debate público. Así que, Cayetana, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por la invitación. Es un placer estar aquí. Desde luego no voy a hacer la presentación delante tuyo porque serían solo elogios, pero sí decir que eres de las pocas políticas que lleva las ideas al debate público y eso, como un ciudadano común y corriente, te lo quería agradecer de manera pública. Pues te lo agradezco a ti especialmente. Eres un hombre de ideas y un hombre inteligente y entonces esto me honra doblemente. Una de las cosas que me llama mucho la atención de tu trayectoria, y quizá podríamos empezar por ahí, aunque después, por supuesto, nos iríamos al presente, es que está hecha de ciertas renuncias voluntarias, ¿no? Quizá la primera más llamativa para mí es la renuncia a una vida académica que había nacido con muy buenos augurios o pronósticos, ¿no? Premio a la mejor licenciatura, doctorado en Oxford de la mano de John Eliot. eh, no sé por qué decides renunciar a la vida académica. Mm. Probablemente porque soy una mujer de acción. Cuando era pequeña tengo un recuerdo de infancia del padre de mi hermana, que fue como un padre para mí también, un gran pintor llamado Rómulo Machó, que de vez en cuando nos hacía algún retrato y hizo un retrato a mí como metafórico, así como el trueno del eterno movimiento. Es decir, estaba en perpetua acción, ¿no? Soy una persona de acción y adoraba la historia siempre de pequeñita, sobre todo la arqueología, y luego pasé de la historia, y luego al periodismo, es decir, ha sido una sucesión de pasiones, pero en la historia había evidentemente la reflexión, la investigación, la profundidad, el rigor y muchas cosas que para mí son esenciales también en la política, pero le faltaba la otra parte, ¿no? La parte de acción, es decir, de actuar sobre mi entorno concreto, mi presente y por tanto, de alguna manera, modestamente contribuir a que el futuro sea lo más parecido a lo que a mí me gustaría que fuera, ¿no? Y yo creo que ese es el punto de inflexión. Sin embargo, la tesis doctoral dedicada a Juan de Palafox y Mendoza ahí queda, ¿no? Y me parece un trabajo de lo más interesante, porque lo que tú quieres rescatar de él, que los mexicanos lo conocemos mucho por su vertiente muy favorable a las comunidades indígenas del Obispado de Puebla, es su espíritu reformista, es decir, Sí. la idea de que pudo haberse salvado los virreinatos si le hubieran hecho caso a Palafox, Mm. ¿no? Fíjate, ya ahí estaba mi interés en la política. Es decir, a mí Ya se siempre, nota, claro. claro, a mí siempre me gustó la historia política y a través de Juan de Palafox pues me fijé en la parte política de su vida, que era la menos explorada y analizada, ¿no? Mucha gente y grandes historiadores habían, también una figura poco conocida, pero los historiadores que se habían dedicado a él habían profundizado en su parte más teórica, eclesiástica, sus reflexiones teológicas incluso, y su relación efectivamente con las comunidades indígenas. Y a mí lo que me fascinaba es esas ideas reformistas, pactistas, muy modernas para la época que intentó implementar en los virreinatos para que los virreinatos formaran parte de esa monarquía compuesta casi en igualdad de condiciones como otros reinos peninsulares, ¿no? Y cómo esa reforma política fracasa. Es una reforma casi, en fin, la palabra queda un poco grande, pero protoconstitucional, ¿no? Ujú. Ideas pactistas aragonesas llevadas a América y cómo fracasan porque en esos momentos la monarquía tiene que, en fin, tiene otras prioridades que es, entre otras cosas, salvarse en Europa, ¿no? Pero ya estaba el interés por la política ahí presente. Y el paso de la historia al periodismo no deja de ser un acercamiento de nuevo a Sí, la política, porque el periodismo, en cierto sentido, sería la historia del presente, ¿no? eso es. ¿Cuál fue tu experiencia como periodista y por qué renuncias a ello? Aunque la respuesta es la misma, me imagino, ¿no? Sí, bueno, esto lo he contado alguna vez en aquel libro que escribí, Políticamente Indeseable, que haciendo un poco trampas en el solitario, si miras tu vida hacia atrás, puedes
ves un diseño a veces mucho más nítido del que realmente fue, ¿no? Ujú. Pero efectivamente empiezo en la pasión de la arqueología de pequeña, luego la historia de la historia, el presente, que es el periodismo, y del paso a la política, que es intentar moldear o contribuir al futuro, ¿no? O sea, me puedo hacer unas trampas haciendo una especie de estudio, análisis lineal de mi vida que probablemente no es tan perfecto, ¿no? Así visto. Pero bueno, ¿por qué el despertar político? Yo creo, alguna vez lo he explicado, ¿no? Yo trabajaba efectivamente en un periódico vibrante, un periódico con un gran nervio y una gran capacidad de influencia en la época que era el diario El Mundo, dirigido por Pedro J. Ramírez, y bueno, y ahí se despertó en mí una gran fascinación por la historia política del presente español y en un momento dado, vinculado con ese momento político, es decir, lo que José Luis Rodríguez Zapatero, que hoy vuelve en fin, siempre está ahí presente detrás de los grandes males españoles, inicia un proceso que yo detecto desde muy pronto como profundamente lesivo para la convivencia española, es decir, desata los dos grandes flagelos españoles que son el caínismo por una parte, es decir, el guerra civilismo, y luego la alianza con el separatismo, su blanqueamiento y su legitimación, ¿no? A través, por un lado, la negociación con ETA y por otro lado, la reforma del Estatuto de Cataluña. Y el Y ahí, pacto del Tinel, en cierto sentido. claro, ahí está exactamente, el pacto del Tinel supone, ¿no?, echar a la mitad de España del tablero político pactando con el separatismo. Y eso despierta en mí, bueno, no solamente, digamos, una necesidad de escribir mucho, escribía columnas de opinión, sino ese punto de acción, de militancia democrática y política, se puso en marcha y en un momento dado me di cuenta que mis columnas eran demasiado políticas para su propio bien. Claro. Es decir, la opinión estaba, sí, superando el análisis frío y objetivo de las cosas y dije, pues es hora de dar el paso. Y ahí Fuera máscaras y vamos a hacer. exacto, hay que ir al otro lado, hay que ir a la trinchera. Y era un momento difícil. El PP había sido arrojado inesperadamente a la oposición Ujú. con el 11M y toda la cuestión en 2004, un momento muy difícil para el partido. Yo veía una derecha completamente como en estado de shock y no, eso despertó en mí una necesidad de como de dar el paso, ¿no? La parte de la acción superó a la reflexión. El espectador comprometido, por utilizar la frase de Raymond Aron sobre sí mismo, decidió dar el paso a la acción, ¿no? Aron decía decía una cosa: lo más importante, hay dos cosas en la vida, ¿no? La verdad, la búsqueda de la verdad y la acción. Y él, en el fondo, la acción nunca la ejerció. Se quedó en el plano de la reflexión, brillante y muy valiente, Ujú. pero no el plano de la militancia y la acción. Y yo decidí, pues, que había que ir también al otro lado. Aunque estar contra Sartre en el momento en que lo hizo Arón requería también casi una valentía intelectual, Todo me el parece. coraje intelectual del mundo y Así es. además la capacidad de prever lo que iba a pasar entender que había dos grandes totalitarismos, no uno en el siglo XX. Así es. Pero bueno, Eh, yo y la política, sin embargo, también te ha deparado ciertos sinsabores, ¿no? Has tenido tristes confrontaciones con la realidad, con la naturaleza del animal político, que están muy bien retratados en Políticamente Indeseable, y que también desnudan eso, que la política, pues, el instrumento de transformación de la sociedad, pero al mismo tiempo es un imán para a veces lo peor de todas las familias, ¿no? ¿Cuál sería tu análisis en frío de la política en general? bueno, yo siempre digo que no hay nada más importante que la política. Es el oficio más desacreditado en estos momentos, el mundo, y siempre cuento la anécdota de Acabo John. de contribuir a ello. No, y lo es, o sea, haces encuestas y la gente piensa un político y que es un político, un mediocre, en fin, una persona safia, estridente, sectaria, cuando no directamente un chorizo, ¿no? O sea, Ujú. esa es la visión que la gente en general, y no solamente en España, debo decir, en muchos sitios, ¿no? Es un oficio que está carcomido por la mentira y la mediocridad. Y sin embargo, como digo siempre, no hay oficio más importante que la política. Es decir, las decisiones que tomamos los políticos afectan a todos los ámbitos de la vida de la gente, desde lo más pequeñito, esto lo explico siempre, lo más nimio, ¿no? El trazado de una carretera en un pueblo, hasta decisiones drásticas que afectan a la vida y a la muerte de la gente. Cómo gestionar una pandemia, decidir si un país entra o no en una guerra, ¿no? Cómo gestionar unas infraestructuras, como vemos, ¿no? Parecen decisiones, ¿no?, que son drásticas y por tanto hace falta que a la política se dediquen los mejores de una sociedad.
los más inteligentes, los más formados, los más competentes. Y eso no está sucediendo y hay que conseguir que suceda. Hay que dignificar el oficio de la política, hay que reformarlo de arriba abajo y conseguir que personas como John Elliot, cuando yo le dije que me iba a dedicar a la política, casi se muere, me dijo que estaba perdida por la causa de la inteligencia y para conseguir que incluso referentes y gente intelectuales, el máximo nivel, no solamente en fin, se reconcilien con la política, sino que incluso alguno de ellos decida pasar un tiempo de su vida en la política. Cruce el umbral, digamos, Claro, ¿no? que los mejores de una sociedad digan, pues unos años de mi vida de servicio público los voy a dedicar. Claro. Te decía de diversas renuncias. Otra en tu biografía no es renuncia, pero sí es una reafirmación. Es el hecho de escoger de las tres nacionalidades potenciales que tienes, la española, ¿no? Española de nacimiento, argentina de familia y formación, y francesa también por la nacionalidad de tu padre, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuándo y cómo decides hacerte española y por qué? Bueno, cuando yo vine a hacer mi doctorado, es un doctorado en una universidad inglesa, pero Historia de España, siglo XVII, me vine aquí un tiempo, me vine aquí un año y medio a hacer la investigación de mi tesis y cuando llegué, lo confieso, llegué en el año 97 con una visión de España muy filtrada por lo porteño y por lo anglosajón, es decir, Ujú. una visión un poco snob de lo español, que consideraba que España era un país fascinante, pero un poco cuartelario, folclórico, reñido esencialmente con la modernidad. Y me encontré con un país completamente distinto a esa idea que yo tenía de él. Un país que había hecho una transición ejemplar de la dictadura a democracia, que estaba transformándose de una manera espectacular en un proceso de modernización extraordinario. No sé, me quedé deslumbrada con el país y por otra parte una nación que estaba siendo brutalmente agredida. Era la época en la que ETA mataba a un concejal prácticamente cada viernes. Coincide mi llegada aquí con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y a mí todo eso me conmovió profundamente. Y no solamente eso, empecé a analizar la política y veía que había una izquierda, primero en los partidos nacionalistas, en la época de Arzayus, de infausta memoria, que decía, pues los de ETA son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta, ¿no? Claro. Y luego una izquierda que emplazaba al gobierno de la nación de la época, al gobierno de José María Aznar, y le decían, ustedes que dialogan, ustedes que pueden, dialoguen, por favor, que significaba ustedes claudiquen, ¿no? Y yo vi esta nación agredida y tan brutalmente y me conmoví y me sublevé, ¿no? Y ante la injusticia, literalmente. Y pensé, esta democracia merece ser defendida, ¿no? Esta nación, esta España constitucional, con esta historia extraordinaria, con claroscuros que yo conocía porque estudié el siglo XVII y sé como toda nación o todo país que tiene claroscuros y épocas muy, en fin, guerras civiles, pronunciamientos, excesos, abusos, de todo su historia y a su vez grandes gestas de civilización. Y una de ellas, esta paz civil construida a partir de 1978, dije, esto merece, no sé, me tuve como una especie de despertar español. Cuando además muy emocionante efectivamente ver las calles llenas de la gente protestando contra el chantaje brutal de ETA, ¿no? Porque fue quizá la vez en que la sociedad española le ganó la calle al miedo y al terrorismo, ¿no? Es uno de los grandes, por utilizar la frase muy manida, pero de Zweig, momentos estelares de la humanidad, momentos estelares españoles. Desde luego, la movilización española, constitucionalista, española puramente, ¿no? En defensa de la libertad tras el asesinato, tras el secuestro, el primero y luego el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y ese momento increíble cuando los ertzainas en el País Vasco se empiezan a quitar las máscaras y empieza a haber un acoso y arriba Batasuna se ve obligada a retroceder y a retroceder, ¿no? Es como un Estado democrático se pone en pie, se pone unido en pie para defender sus libertades, sus derechos y su convivencia, su paz civil, ¿no? Y eso es un punto que yo creo que, bueno, ha sido arrasado, lo podemos entrar en eso, ¿no? Es la memoria de eso, y no solo la memoria, el espíritu, incluso la política que está detrás de ese momento ha sido destruido por la izquierda en España, ¿no? Pero se puede reconstruir. Es una de las piedras de toque sobre las cuales reconstruir. Escuchándote me vino a la cabeza el caso Moro de Leonardo Sciascia. Y en el fondo Sciascia lo que hace es un reproche a la clase política italiana, por supuesto, a las Brigadas Rojas que habían secuestrado,
pero apelando quizá a un humanismo católico, lo que pedía es, hagamos una concesión, Aldo Moro se lo merece, ¿no? En el caso de Miguel Ángel Blanco, ¿cuál sería tu postura? Dialogando con Sciascia. ¿Se debió haber caído en ese chantaje? No, nunca. O sea, yo creo que no creo, lo sé porque lo ha contado muchas veces. Imagínate la dificultad de un presidente del gobierno en ese momento, ¿no? Esa última llamada y tú tienes que tomar la decisión. Y eso es el liderazgo también, un momento enormemente difícil, que tienes que tomar la decisión de cedo y por tanto salvo la vida de un hombre eh, o aguanto la presión y el chantaje y por tanto preservo la fortaleza, la dignidad y la capacidad que pueda tener el Estado para derrotar a ese enemigo, ¿no? Claro. Y probablemente salvar Y salvar otras otras vidas. vidas, con lo cual esos son los momentos, instantes de la sensación verdadera, ¿no? Pero yo, en fin, uno es muy fácil en un sofá decir, yo hubiera hecho tal cosa, ¿no? Claro. Pero quiero creer que hubiera tomado la misma decisión y porque creo en ello profundamente desde hace muchos años. Es decir, hay que plantar cara a la amenaza y al terror y cualquier cesión al chantaje es una derrota mañana, es decir, es ceder hoy para ser derrotado. El apaciguamiento, como aprendimos en el siglo XX, solo trae mayores catástrofes. Volviendo un segundo, pero ya nos vamos a ir acercando a la actualidad, que me parece también necesario o interesante de puntualizar, que tiene que ver con esta extraña, vamos a decir, sensación de orfandad que atraviesa la sociedad española por falta de un liderazgo con el cual identificarse, ¿no? ¿Tú crees que eso está sucediendo hoy? ¿Que hay esta falta de liderazgo en general con el cual identificarse? Yo creo que es un mal muy extendido en muchos países, en Occidente en su conjunto, no entro más allá, ¿no? Porque además lo peor es que se ponen de moda los liderazgos fuertes en el peor sentido de la palabra, es decir, se confunde la fortaleza con la bravuconería, con el insulto, con el matonismo, ¿no? Y la fortaleza no es matonismo. Y en cambio los liderazgos racionales o los liderazgos más templados, no es la palabra, pero con capacidad de decirle a la gente que las cosas son menos sencillas de lo que parecen, ¿no? Que no hay soluciones mágicas, ficcionales a los problemas, son desechados como contemporizadores equidistantes o blandos, ¿no? Con lo cual se produce una perversa confusión ahí que hay que intentar desentrañar, ¿no? Yo soy partidario de la claridad, partidaria de la claridad, en el hilo de liderazgos fuertes en el sentido de claridad, de convicción, de coraje, de capacidad de desafío, pero hay que tener mucho cuidado de no confundir, insisto, el matiz y la capacidad de la asunción de la complejidad con la debilidad, ¿no? Que en el fondo no deja de ser un planteamiento político optimista. Confía en que la gente, puesta ante la profundidad de los problemas, tome una decisión. Ah, sí, yo en eso soy irremediable, es decir, tengo un optimismo a prueba de todo y el primer optimismo pasa por creer en la gente, ¿no? Es decir, yo siempre digo que hay que tratar a los ciudadanos como adultos desde la convicción de que van a responder como adultos. Y es verdad que no siempre es el caso. O sea, yo confieso que es verdad. Uno dice, estamos hechos de materia muy, ¿no? The crooked timber of humanity, ¿no? El fuste torcido de la humanidad y estamos hechos de cosas a veces no de lo más noble. Es decir, tenemos elementos, por ejemplo, ancestral, en nuestro cableado ancestral está el tribalismo. Y entonces tocar teclas sencillas como el miedo, el odio, el rencor, la envidia, la tecla nacionalista es muy fácil en el ser humano, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todo, digo yo, con Weber, ¿no? De Noch, a pesar de todo, de que el mundo a veces parece demasiado estúpido, bruto para lo que aquel quisiera ofrecerle, Ujú. sigo creyendo y sigo creyendo en la política y sigo creyendo en la razón y sigo creyendo en que mi obligación es apelar a lo mejor del ser humano, que es la razón, ¿no? Y convencida de que si se hace eso con autenticidad, con verdad, con fortaleza, con claridad, con sinceridad, la gente responde, ¿no? Y que un ciudadano en casa que está viendo otra vez la televisión y ve a un líder político, un gran demagogo, carismático y fácil, que le cuenta ficciones y todo, en un plano se convence de que eso es agradable de oír y puede seguirlo, pero en el fondo hay un punto en que sabe a ciencia cierta de que le están mintiendo, ¿no? Como si hubiera una especie de resistencia, de alerta moral en el fondo de ese ciudadano, ¿no? Yo creo que sí. Mm. Y además creo que estamos en un momento exactamente para eso.
Hay, Es hay decir, un, estamos a finales de enero, se canceló un encuentro intelectual que se iba a discutir la guerra civil, organizado por Arturo Pérez Reverte, eh, porque uno de los participantes decidió no participar, ¿no? David Duclés, un joven novelista que se negó a compartir foro con José María Aznar o con Espinosa de los Monteros. ¿Qué opinas tanto del veto primero de David Duclés como de la cancelación que hizo mm, Arturo? a ver, tres reflexiones. Primero, es curioso cómo a la izquierda le cuesta muchísimo debatir con la derecha y a la derecha no nos cuesta nada debatir con la izquierda. Me ha pasado en muchas ocasiones. Una vez, me acuerdo, hace mucho tiempo ya me ofrecieron un diálogo con José Luis Rodríguez Zapatero y yo dije, por supuesto, estoy dispuesta a debatir todo, desde el caínismo, la guerra civil, los nacionalismos, Venezuela, y él no quiso. Y esto se da de manera sistemática. Yo creo que se da mucho más de la izquierda frente a la derecha que de la derecha frente a la izquierda, ¿no? Contra lo que el lugar común Contra el lugar común de la izquierda dialogante, la izquierda o intelectualmente intelectual, ¿no? dispuesta al debate y al pluralismo, ¿no? Es decir, la cancelación, la intolerancia profunda de un sector de la izquierda al debate plural de ideas, ¿no? Eh, en segundo lugar, te demuestra que el tablero sigue inclinado, ¿no? ¿Cómo es posible que la izquierda canceladora, intolerante, pueda determinar cuál es el margen de la conversación y cómo se debe producir en España, ¿no? Es decir, me parece un grave error la cancelación de ese evento. Me parece intolerable que se cancele un evento porque un sector decide va a reventarlo, ¿no? A mí me intentaron literalmente cancelar en la universidad en Cataluña y es que me negué, pero físicamente. Es decir, yo voy a entrar aquí, me da igual y voy a entrar por la puerta principal. La democracia no entra por la puerta trasera, nunca das un paso atrás, tú entras y tú debates. Y jamás un paso atrás, ¿no? Nunca aceptar la cancelación como premisa, porque estás acabado, ¿no? Es el tema además tuvo una reverberancia que te tocó en los medios de comunicación, porque Arturo Pérez Reverte, previo a la cancelación para justificar su apertura, dijo o recogió la prensa, porque siempre es difícil saberlo, que él era muy tolerante porque había invitado, por ejemplo, a eventos anteriores a Monedero, simbolizándolo como la extrema izquierda, o a ti, Cayetana, simbolizándola como la extrema derecha. ¿Por qué arrastras ese equívoco? ¿A qué crees que obedece? Que el tablero en España está totalmente inclinado cuando no ha dado vuelta. Es decir, en España es ese extraño país en el cual em, es el nacionalismo, que es la idea más reaccionaria, profundamente iliberal, decide quién es moderado y quién es radical, ¿no? Y entonces una persona que planta cara al nacionalismo, planta cara al tribalismo, es considerada una persona de extrema derecha. Es decir, está el tablero completamente este, corrido en una dirección, ¿no? Y- Entonces es que no, pero a mí nunca me ha, en fin, yo, como digo siempre, si hoy no te llaman facha en España, no eres nadie, es Claro. decir, y nunca me ha importado las etiquetas lo más mínimo. Simplemente lo que hago es combatir, intentar nivelar el tablero, ¿no? Nivelarlo, cuando no, ponerlo en su justa medida, no patearlo, ¿no? Porque ahora la tentación es patear el tablero. Ujú. Estamos entre quienes mantienen el tablero inclinado, la izquierda arriba, la derecha abajo, y una derecha como Sísifo con su roca de complejo a cuestas, y luego en un movimiento pendular muy fuerte quienes proponen literalmente ya patear el tablero, romper el tablero, ¿no? Y yo digo, no, esa no es la solución. Claro, porque la paradoja para mí también está en que los representantes, eso sí, reales de la extrema derecha, sería en este caso Vox, te tienen a ti en el punto de mira porque les incomoda mucho tus posturas, tu forma de defenderlas, lo que piensan que quizá ayuda a retener voto en el PP. Entonces sientes ataque como por los dos lados, ¿no? Pero a mí es que me da igual todo eso, literalmente. Es que realmente me da igual los ataques de la izquierda o los ataques cuando los recibo de gente de Vox, ¿no? Yo lo que procuro hacer es analizar la realidad española y europea o occidental en general, depende cuando el enfoque, donde lo Ujú. pongamos en cada momento de la conversación o del debate, y
analizo los problemas, intento aplicar una mirada limpia sobre cada uno de los problemas y, por tanto sus soluciones, lo que me parece correcto, ¿no? Y en muchos casos eso puede coincidir con lo que efectivamente una gran mayoría de votantes del PP, pero también de otros partidos puede pensar, ¿no? Respecto a los problemas españoles, ¿no? Y si eso le molesta a la cúpula de un partido o al otro, pues allá ellos, ¿no? Yo Claro. procuro decir la verdad y defenderla con la máxima claridad posible. Si tuvieras que decirle a un ciudadano que te está escuchando medio, eh, ¿cuáles son para ti una clasificación de los principales problemas de España? ¿Cómo harías esta pedagogía democrática? ¿Qué le dirías? A ver, esto lo repito mucho, con lo cual no voy a decirte nada nuevo de lo que no haya explicado ya, ¿no? Yo creo que España no tiene un gobierno en sentido estricto. Lo que hay en marcha en España es un proceso, un doble proceso de mutación de una democracia plena, que puede ser reformable, por supuesto, y debe ser reformada, pero una democracia homologable a las grandes democracias del mundo, a una democracia fallida, con la diferencia respecto a otros países que sufren procesos similares, de que en nuestro caso ese proceso de mutación se proyecta además sobre la unidad nacional, sobre la integridad territorial del Estado. Es decir, se produce además un proceso de mutación de la España constitucional del 1978, que podemos definir como una España de ciudadanos libres e iguales, a un Frankenstein descosido de muñones identitarios enfrentados por agravios de todo tipo, ¿no? Y por tanto ahí hay tres grandes epígrafes, si se quiere, son los que tenemos que trabajar. Uno es el Estado, el segundo es la democracia y el tercero es la nación. Si en estos momentos estamos viviendo un proceso se está debilitando el Estado, se está degradando la democracia y se está dividiendo a la nación. Y lo que tenemos que hacer es fortalecer al Estado, regenerar la democracia y unir a la nación. Y debajo de cada uno de esos epígrafes caben todo un catálogo de reflexiones y de desafíos y de reformas profundas y vigorosas que hay que poner en marcha, pero inmediatamente. Si uno piensa en digamos, analiza con cierto rigor la situación española, lo que ve es ese doble riesgo de fractura contra el régimen del 78, como lo etiquetan, que en realidad es contra la democracia plena que construyó España, y efectivamente la sucesión de concesiones al nacionalismo que lo está fragmentando, ¿no? Esto que es en cierto sentido obvio y se confronta todos los días con la acción del gobierno, sin embargo, no acaba de permear en el conjunto de la sociedad, ¿no? ¿Ahí qué papel juega la comunicación efectiva o no de los partidos, los medios de comunicación? Mm. ¿Si tiene mucho peso o no la manipulación informativa que ejerce el gobierno? En fin, ¿por qué este desenmascaramiento no es tan obvio, no es más fácil de transmitir? Mm. Em, yo creo que por dos motivos esencialmente. Por el nivel de ruido que hay en el ambiente, Ujú. es decir, que podemos llamar, si quieres, desinformación, ruido, ¿no? Atomización del espectro del ecosistema mediático que añade al ruido, digamos, hay una atomización enorme, lo cual hace que cada agente de difusión de información o de opiniones pues tenga un eco enorme dentro o sea, hay mucho ruido, ¿no? En el ambiente, y como te digo, desinformación, y el otro es la polarización, ¿no? Y los dos sirven para, por una parte, más que anestesiar, asquear a la sociedad, que diga yo no quiero ni escuchar nada ya que venga la política porque está la porquería que hay ahí. Y segundo, polarizar lo más posible de forma que haya mucha gente teóricamente racional y sensata que, en fin, en circunstancias normales tomaría unas determinadas decisiones, pero por odio visceral al de enfrente, un odio inducido de arriba abajo, acaba no dando ese paso casi en autodefensa, ¿no? Por tanto, yo creo que esos son los dos problemas. Y creo que es crucial la labor de la política, precisamente, parte de nuestro trabajo es hacer una labor como de ese escombro, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Como de higienizar el ambiente y de pedagogía y de claridad, ¿no? Es decir, quitar el ruido, o en parte en la medida en que sea lo posible, y explicar efectivamente, desvelar, correr la cortina, ¿no? Y explicar lo que está pasando detrás en estos términos que yo he intentado, ¿no? De un proceso, para que cada pieza de ese proceso, cuando suceda,
tenga sentido dentro del orden general y la gente pueda entender lo que está pasando. Es decir, llega una reforma del modelo de financiación autonómica y no es una reforma aislada, o llega un pacto para una amnistía, ¿no? Para comprar el poder a cambio de impunidad a unos golpistas, y no es simplemente una medida aislada dentro de un caos general, ¿no? Forma parte de ese proceso, un proceso cuyo objetivo es evitar la alternancia democrática, perpetuarse una persona y su partido en el poder, y que por tanto va, ¿no? Dando una serie de pasos en una determinada dirección. Y añado, y si me lo permites, ¿dónde estamos ahora en ese proceso? Es crucial saber dónde estamos ahora, ¿no? Y yo creo que las cosas se van a poner peor antes de mejorar. Y yo creo que Sánchez tiene tres estrategias, esencialmente. Una de esas estrategias es la demonización, deslegitimación de los contrapesos democráticos y especialmente del Tribunal Supremo, utilizando para eso al Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional sea quien deslegitime las decisiones del Tribunal Supremo o incluso Europa. La segunda estrategia que tiene, y es nítida y evidente, es intentar promover a Vox para frenar al PP Ujú. y para apretar sus filas. Como sabe que el PSOE no puede ganar, quiere que no pueda. Como sabe que el PSOE va a perder, no quiere que gane el PP, ¿no? Cuanto más fuerte esté Vox, mejor para Sánchez. Y el tercer objetivo que tiene, y el crucial, es convertir su crisis de corrupción en una crisis de constitución. Es decir, convertir una crisis personal en una crisis general. ¿Y eso qué significa? Eso significa al final de este recorrido que las próximas elecciones generales puedan plebiscitarse en torno al régimen para no ser sobre el gobierno. Es decir, que nos obligue para que no cambie, o sea, plebiscitar las próximas elecciones para que cambie el régimen y no el gobierno. Es decir, hacer una confrontación entre la monarquía parlamentaria de 1978 y una luminosa república plurinacional de derechos infinitos y derechas inexistentes. Es decir, ese es el máximo factor de polarización que él podría introducir en el debate público. Meter en danza la corona, que se debata monarquía o república. ¿Y qué pasa con ese debate? Primero, que no se ha tenido nunca, evidentemente, desde los últimos 50 años. Ujú. La corona fue votada, dos veces votamos la corona. En 1978, con la Constitución, los españoles, ¿no?, por una amplísima mayoría, votaron la monarquía parlamentaria, y luego con la abdicación del rey Juan Carlos también se volvió a votar en las cámaras, ¿no? Así es. Con lo cual está votado dos veces. Pero digamos que no es un debate que se haya tenido abiertamente. Por tanto, tiene un morbo que mucha gente, y esto remite a lo que hablábamos de cuáles son las pulsiones más bajas que los seres humanos tenemos dentro, ¿no?, que es la tentación del abismo. Es decir, el vértigo y la fascinación adánica de convertirse en protagonista de un tiempo nuevo. Voy a escribir una página nueva en la historia de España. Y esa tentación de poder debatir sobre un asunto sobre el que nunca se ha debatido, o incluso votar sobre un asunto que nadie ha votado, sobre el que nadie ha votado, puede contribuir a los objetivos de Sánchez en sus ansias desquiciadas y delirantes de utilizar la polarización como instrumento de poder. Es decir, mi objetivo es el poder absoluto, mi fin es el poder absoluto, mi medio es la polarización. E- Y el e- instrumento aquí es la monarquía contra la república. Este escenario terrible que pone sobre la mesa, pero que hay que mirar de frente y tenerlo claro, porque justamente si no hay un buen diagnóstico no se puede obviamente curar ninguna enfermedad. Decías también al principio de la conversación que en realidad empieza con Zapatero, ¿no? El primero que se da cuenta que el espacio de la izquierda se ha restringido Ujú. enormemente al dividirse en dos partidos fuertes y que la única forma de evitar las sucesivas mayorías de la derecha es haciendo un pacto contra natura entre nacionalismo, terrorismo Eso y es. comunismo. Pero digamos que en Zapatero había una forma instrumental de poder. Quizá el gran paso adicional es que en Pedro Sánchez hay algo de supervivencia personal, ¿no? De, ¿cómo decirlo? De saber que el otro escenario que le espera, si no, es el banquillo. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro para ti? Bueno, uno es el padre y otro es el hijo, ¿no? Es decir, todo empieza, todo tiene un recorrido, pero hay una vena, una parte, una veta en la izquierda española donde el cainismo, el guerra civilismo, el sectarismo, el vínculo con el separatismo, eso está presente en la historia de la izquierda en España, ¿no? No es completamente nuevo,
pero en otros momentos hay otra, ¿no? La cordial, la reconciliadora, la que sí busca un acuerdo, la que entiende los consensos de la transición, es decir, luego está otra, ¿no? Pero ahora ha tomado el control y la delantera la peor de todas. Y eso empieza efectivamente con Zapatero. El guerra civilismo es resucitado y puesto en el centro del debate político con la ley, la primera memoria histórica con él y el acuerdo con el separatismo contra la derecha para echarla del tablero, ¿no? El pacto del Tinel y compañía. Y ahora, ¿qué pasó? Eso descarrila porque la gestión económica es catastrófica, el gobierno en el fondo, en fin, prácticamente cae, viene otra vez el Partido Ya ni Popular. siquiera se presenta de Efectivamente, candidato. se presenta Rubalcaba, ¿no? Y pierde las Ujú. elecciones, hay una mayoría, y a la derecha le toca gobernar una situación muy complicada, al borde de un rescate económico, etcétera. Y luego viene Sánchez y claro, es que es muy impresionante cuando se piensa lo que ha sucedido desde la llegada de Sánchez hasta ahora, que Ujú. son prácticamente 8 años, ¿no? Para empezar, Sánchez pacta con quienes habían dado un golpe de Estado 7 meses antes. Es decir, él pacta una moción de censura contra Mariano Rajoy, echa a Mariano Rajoy del poder con quienes venían de dar un golpe de Estado apenas 7 meses antes. Y ahí en la legislatura pasada se producen los primeros hitos del proceso, que son la derogación del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación, los indultos a los golpistas, la ley de memoria democrática, el pacto, primer blanqueamiento de Bildu, la colonización inicial de las instituciones, los ataques a la corona más o menos civilinos por parte de Pablo Iglesias y Ujú. compañía, los socios, ¿no? Pero es en esta legislatura, y lo explico siempre, cuando estamos en el momento realmente culminante y crucial. Y esto es, primero, la ley de amnistía, que no tiene precedentes en ningún lugar del mundo. Yo he debatido con Bolaño 100 veces esto, siempre le pregunto, ¿no? Uf. Deme un solo precedente de políticos que hayan borrado delitos a otros políticos a cambio del poder. No, y leyes No que existe. escribieron los propios políticos que van a ser Y no amnistiados. solo eso, ¿cómo es posible que una ley pasara, bueno, una amnistía de ser inconstitucional, como decía Sánchez, a Ujú. constitucional de la noche a la mañana y con la misma ley vigente? Claro. ¿Vale? Es decir, esto es, en fin, el primer golpe al Estado que se da. El segundo hito importantísimo es la famosa Carta a la Ciudadanía, cuando se da una baja, ¿no? Baja por victimismo de 5 días Ujú. eh, ante los casos de la investigación, ¿no? De casos de corrupción en su entorno familiar. Y cuando vuelve, él anuncia que básicamente una ofensiva para derribar los tres contrapesos que son la libertad mediática, la independencia judicial y la oposición parlamentaria. Y se pone manos a la obra, ¿no? Se pone manos a la obra en los tres capítulos. En el primero de medios de comunicación, y estamos aquí en uno, ¿no? Todos los medios críticos o que publican informaciones sobre la corrupción son tachados como fascistas, máquina del fango, máquina de bulos, Ujú. y se hace el asalto a Radio y Televisión Española, convirtiéndola en lo que es hoy, ¿no? Que es una impúdica máquina de propaganda. Y yo digo siempre, mira, esto es como la TV3 de la peor época del proceso, y la televisión española, pues prácticamente habría que decir lo mismo que yo decía de TV3 en la época, que si la televisión no es de todos, pues no debería ser de nadie, ¿no? El Por segundo. cierto, que tú lo dijiste en un célebre debate en TV3, pero eso te interrumpo. Claro, pero Eh, ahora, fíjate, todo el proceso se ha trasladado, Así corregido y es. aumentado a nivel nacional, ¿no? En el capítulo de la oposición parlamentaria, lo que estamos viendo son prevaricaciones prácticamente semanales por parte de la mesa del Ujú. Congreso. La presidenta es una humillada correa de transmisión del Ujú. Ejecutivo. Los procedimientos se violan y se violentan de manera impúdica todas las Mucho más semanas. grave de lo que la gente pensaría. Muchísimo más grave de Así lo que es. la gente cree, porque son debates de leyes y de procedimientos y de formas, ¿no? Y la gente Ujú. no sabe, ¿no? Que es que un procedimiento tiene que ser así, una enmienda debe debatirse, si vienen del Senado, es todo Claro. muy, muy confuso, ¿no? Pero basta con decir que se prevarica de manera impune en el Congreso, ¿no? La séptimo artículo de la Constitución americana es sobre y el quinto y el séptimo de 7 que tiene son los procedimientos en que actúa la Constitución y cómo se puede modificar. Es decir, que los procedimientos son cruciales en una Las democracia. formas son el fondo. En Así es. democracia sin formas no hay fondo. Y eso pasó en Cataluña, se saltaron las formas y destruyeron el fondo, ¿no? Sí. Y aquí estamos en un proceso similar a gran velocidad. Se gobierna con presupuestos de la legislatura pasada, es decir, y ahora directamente se gobierna al margen del Congreso porque como no hay mayoría parlamentaria, pues espaldas al Con Congreso, decretos ley, tanto. con abuso sistemático y, como digo, impúdico del decreto ley, que Ujú. deberían ser cuestiones extraordinarias, ¿no? Eso está tasado en la ley, Claro. se mete de manera habitual, ¿no? Y el tercer capítulo, y el más importante de En los todos, es la jueces. justicia, los Claro. jueces, ¿no? Y lo que empieza como tímidos, no, tímidos no, digamos,
fin, viscerales ataques de los socios del gobierno a los jueces, con tímidas, en fin, reproches del ministro del ramo a sus socios por atacar al Tribunal Supremo o a jueces con nombres y apellidos, ha devenido directamente en ataques frontales por parte del propio Ejecutivo, del propio ministro de Justicia, al sistema judicial, ¿no? Y a los jueces. Y es lo que vincula con lo que te decía antes, esto va a ir a más, van a intentar deslegitimar al Tribunal Supremo y esto vincula con la crisis constitucional definitiva final, que es sobre el sistema en general. Y por eso quiere ganar tiempo en la convocatoria de elecciones, ¿no? Claro. Porque necesita una coartada un poco más amplia para construir este referéndum del modelo, que sería lo que salvaría la cara en unas posibles elecciones que en principio tendría Exacto, perdidas. eso para él la ventaja, esto que digo yo, el plebiscito tiene la ventaja para él de movilizar en cierto modo a la izquierda y es un factor de novedad, es decir, quita el foco sobre, no vamos a, las elecciones no van a ir sobre Sánchez, Ujú. bueno, es lo que él quiere, ¿no? Otra cosa es lo que vayan a hacer finalmente, pero Claro. su objetivo es que las elecciones no vayan sobre Sánchez, su corrupción, su desastre de gestión, ¿no? Es un hombre que no puede salir a la calle en ningún sitio, podemos hablar ahora de los trenes, ¿no? Ujú. Pero sino que vayan sobre el régimen, no sobre Sánchez, sino sobre el régimen. Y eso incluye, insisto, el factor novedad de la corona. Y por eso a mí me preocupa enormemente cuando veo, y lo explicaba el otro día, que desde la derecha y sectores de derechas de pronto se apuntan a la estrategia, digamos, de deslegitimación de todo, ¿no? El Estado fallido, de la corona para abajo, son todos responsables. Hace falta aquí un cirujano de hierro porque la democracia no funciona, un hombre, ¿no? Ordeno y mando, Ujú. y aquí es el pueblo frente a todo, ¿no? Y Y eso es están, falso, peligroso, frívolo, y eso sirve al objetivo principal de Sánchez, que es cargarse la España constitucional. claro, o contribuye a esta idea de los dos tercios y el tener el tercio más grande, ¿no? De los, Exacto, dividir el espacio, la tarta política, eso, por decirlo así, en tres trozos, así es. de forma que entre peleas y que él tener un espacio suficiente o incluso jugar a más, ¿no? Porque debe pensar, pues ya veremos si tú introduces un referéndum sobre la monarquía, qué vota la gente, ¿no? Y la gente joven, ¿no? Le puedas movilizar en una dirección. Digamos, es un factor, es una incógnita, es un factor nuevo y como digo, que tiene el morbo y que tiene eso, que apela a la tentación adánica que todos llevamos dentro de creer que somos protagonistas de la Y historia. el gran cuestionado por ley no puede defenderse, por supuesto, corresponde al resto de la clase política sensata, ¿no? Porque Claro. efectivamente la monarquía no puede participar del debate político, ni es bueno ni necesario, ¿no? Tiene unos márgenes, pero son Ujú. estrechos, ¿no? Claro. Es decir, hay decisiones que son discutibles, debatibles, frases que podríamos objetar, ausencias, silencios, ¿no? Podríamos hablar mucho de ellos. Hay muchas Sí, como cosas un que a mí no me lenguaje gustan. silencioso que está No, pero yo puedo detrás. decir, a mí hay cosas que no me gustan, ¿no? Que se hacen, pero una cosa es criticar o considerar que hay cosas mejor o peor hechas, de la misma forma que yo celebro el discurso del 3 de octubre como uno de los discursos más importantes de la corona, probablemente, no sé, desde luego de la transición para aquí, el discurso más importante de la principal autoridad del Estado es el discurso del 3 de octubre del año 2017. Ahí se ganó su reinado, No, dicen no, muchos. se ganó su reinado, pero nos salvó la democracia también, a Cierto, todos, con lo sí. cual yo eso lo celebré. También puedo criticar otras cosas, pero entre eso y la enmienda que se está haciendo, deliberada, peligrosa y frívola a toda la institución, ¿no? Ujú. En su conjunto y al sistema, ¿no? Es decir, el sistema fallido, del rey para abajo, todos culpables, eso es como digo, enormemente frívolo y enormemente peligroso. Y terriblemente injusto con los protagonistas de la izquierda que aceptaron participar de la concordia en el 78, porque las renuncias, por ejemplo, del Partido Comunista no fueron menores, o del socialismo histórico, es decir, que no solo está rompiendo la baraja con sus enemigos, entre comillas, sino con su propia familia política, ¿no? Bueno, el PSOE es simplemente un cascarón vacío, ¿no? Hoy. Hoy en día, es decir, son las siglas, pero el movimiento revolucionario que hay en marcha hace tiempo no es exactamente lo que otros socialistas pueden representar. Insisto que sí, ¿no? Tendríamos un debate interesante con historiadores sobre qué pasó en los años 30 en el Partido Ujú. Socialista, ¿no? Porque esa rama, esa corriente Claro, destructiva caballerista, digamos. existe, por Claro, supuesto, y no es nueva, ¿no? claro. Pero claro, yo tengo que pensar también en Nicolás Redondo, tengo que pensar en otros socialistas, Ujú. Joaquín Leguina y otra gente. Rubalcaba, ¿no? Todo.
Bueno, Rubalcaba fue beatificado en su muerte y yo debo decir que Rubalcaba eh, fue, en fin, yo viví episodios lamentables de su Sí, trayectoria tenía una idea política. del Estado detrás, ¿no? Sí, fue cuando la abdicación del rey Juan Carlos, pues participó de una manera muy, en fin, con un gran sentido de la Muy leal. responsabilidad y muy leal, y luego dijo cosas de Sánchez Ujú, perfectamente certeras, ¿no? claro, Que algunos socialistas dirían incluso visionarias. Ahora lo utilizan, ¿no? Cada tanto y lo claro, invocan cuando él dijo Sánchez era un peligro para su partido, ¿no? así es. Y lo vio venir. Pero bueno, yo todavía también recuerdo el Rubalcaba convocando a la gente a acercar las sedes del Partido Popular, recuerdo su papel en la negociación En la secreta y víspera clandestina con electoral, ETA, recuerdo muchas cosas también de en la su víspera figura. electoral que dijo, los ciudadanos merecen un gobierno que no les Mienta, mienta, sí. rompiendo las 24 horas de reflexión, ¿no? Sí, sí, digamos, ese episodio también fue dramático en la historia. De hecho, si tenemos que pensar en uno de los momentos en los que se quiebra un cierto, fíjate, teníamos a Miguel Ángel Blanco, las grandes manifestaciones de una España unida, ¿no? En torno a unos valores comunes de libertad, de democracia, etcétera, ¿no? Frente al nacionalismo, frente a los desafíos a la democracia, ¿no? Y el 11M Y lo el fue. 11M es el reverso, ¿no? Ahí Así donde se es. rompe un consenso fundamental español, y se quiebra algo afectivo entre españoles Que se sigue arrastrando en y cierto que sentido. se sigue arrastrando hasta hoy. España no es una isla, aunque a veces lo parece. No. Y no quisiera desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí, aunque hemos ya hablado mucho y quizá agotado nuestro tiempo, preguntarte tu postura sobre Venezuela. Entiendo que la política es una mezcla de la ética de la convicción con la ética de la responsabilidad. Eso en realidad es lo que pedía Max Weber, ¿no? Sí. Y creo que hoy el escenario es mejor. Pero aún así el dolor de ver a Delcy Rodríguez de presidenta, todavía presos políticos, la humillación pública a la que ha sido sometida la mujer más valiente de América Latina, que es María Corina Machado. En fin, no quiero dar tu respuesta, es una pregunta en donde anticipo mis ideas, pero me gustaría mucho un balance tuyo de Venezuela hoy. Yo soy optimista. Esto no está ni muchísimo menos resuelto y zanjado, ¿eh? La historia no está escrita, nunca lo está, ni para mal ni para bien. Es decir, no tenemos asegurada una plena restauración democrática en Venezuela, pero estamos mejor que hace un mes. Y quitar a Maduro de ahí es una decisión extraordinaria y valiente. Y creo que todos estos países que levantan el dedito acusador, ¿no? Ninguno de ellos se atrevió a hacer absolutamente nada, ni siquiera a reconocer a Edmundo González como presidente legítimo del país, con lo cual están en poca situación para dar lecciones morales a los demás sobre esa acción militar, ¿no? Sí, yo creo que estamos al principio del fin del cautiverio venezolano, ante una oportunidad real para la democracia, que la transición lamentablemente no se puede hacer en 24 horas ni en un mes. A mí me hubiera gustado que de la noche a la mañana hubieran salido Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Vladimiro Padrino y Diosdado Cabello, todos rumbo, no te digo ya un tribunal americano, sino a un propio tribunal venezolano, ¿no? Es decir, que los propios venezolanos hubieran podido juzgarles y condenarles por crímenes de lesa humanidad, pero también comprendo que esto tiene que ser, que que ninguna transición es moralmente impoluta y que tarda más tiempo del que nos gustaría. Lo que sí tenemos que hacer es tener muy claro el objetivo y presionar en la dirección adecuada. Y esa dirección es liberación inmediata de todos los presos políticos, regreso cuanto antes de los líderes de las fuerzas democráticas, empezando por María Corina Machado, para que esté al frente de su país, y un calendario electoral y un calendario democrático cuanto antes. Y que todas esas figuras cumplan condenas largas por los crímenes cometidos. Delcy Rodríguez no es la Adolfo Suárez de Venezuela, como pretenden presentarla algunos, incluido el gobierno español. El gobierno español lo que está intentando hacer es reciclar al régimen, intentando que haya una transición lampedusiana donde todo cambie para que no cambie nada, para preservar su negocio que es el de la impunidad, ¿no? Y a sus socios y amigos. Donde de nuevo aparece el rostro oculto de Fíjate qué curiosa es la Rodríguez historia, Zapatero, ¿no? ¿no? Sí. Cómo en fin, es casi, casi poético, ¿no? Esta danza de figuras, ¿no? Yo intentaba explicar el otro día en un
debate con el ministro de Exteriores, ¿no? Cuando nos acusan, ustedes tratan a Venezuela como un asunto interno, y yo digo, sí, lo es, ¿no? Lo es porque no hay fronteras morales, es decir, a mí lo que le pase a un venezolano me afecta, como lo que le pase a una mujer en Irán me afecta como demócrata. No es un asunto externo porque formamos parte de una misma comunidad, si se quiere, histórica y cultural, pero sobre todo no es una cuestión externa o es una cuestión interna porque son exactamente los mismos protagonistas. Qué curioso, ¿no? El hombre que inicia el proceso de demolición de la transición española es el mismo hombre que está impidiendo una transición real a la democracia y el mismo hombre que, en fin, permite que se prolongue la dictadura en Venezuela, que Sánchez trabaja para erosionar y socavar la democracia en España, ¿no? Mm. Son, te lo he dicho, ¿no? La desgracia para Venezuela y la vergüenza para España, y son las dos figuras clave en el mismo, ¿no? Como se ha ido como trenzando la historia de una manera curiosa, ¿no? Hay dos personajes, uno que empezó con muy malos augurios y que se ha, yo creo, consolidado como una líder europea fundamental, que es Meloni, Sí. y alguien que en cierto sentido, aunque ha tenido buenas acciones económicas, confirma sus, digamos, las prevenciones que desde el mundo liberal se podían tener con él, que sería Milei. ¿Por qué no terminamos la conversación haciendo un retrato veloz de tu postura con la presidenta italiana y el presidente argentino? La presidenta italiana yo creo que ha sido una sorpresa esperanzadora y positiva para muchos, ¿no? Tiene yo leía, lo comentaba un amigo el otro día, ¿no? Un discurso suyo de hace ya unos meses en Rimini, un largo discurso donde aborda todos los asuntos que nos interpelan, e importan, afectan desde la inmigración hasta la defensa, Ucrania, etcétera, con una hondura y un sentido común y a su vez una originalidad refrescantes y esperanzadores, ¿no? Yo creo que es una figura fuerte, una figura imprescindible en una, a su vez, imprescindible tarea de reforma de Europa, ¿no? Porque la tentación ahora es decir, como Europa pues tiene el diagnóstico de Europa puede ser coincidente con el que hace Trump sobre Europa en ese documento de estrategia de seguridad nacional, pero la solución que plantea ese documento es la incorrecta. La solución que plantea ese documento es que es básicamente una implosión de Europa en los estados-nación No, y una la vez más. solución es más probablemente, ¿no? No, ni siquiera es menos Europa, lo que plantea es promover partidos cuyo objetivo definitivo y al final es la implosión europea y la vuelta a los estados culturalmente nacionales, ¿no? Así Que eso es la destrucción del siglo XX para atrás, así es. es lo que nos llevó a las grandes guerras, ¿no? Pero el diagnóstico que se hace puede ser coincidente sobre la decadencia de Europa, sobre las ficciones, sobre los dogmas, sobre la hiperregulación, ¿no? Yo he hecho un diagnóstico eh, muy crítico sobre la situación europea, ¿no? Y la necesidad de un urgente despertar con un reformismo vigoroso que acabe con la hiperregulación, que acabe con las ficciones, creer que no vamos a poder depender nuestra defensa de otros, creer que podemos, no sé, integrar infinitas cantidades de población sin problemas, que no hace falta crecer para poder producir y generar riqueza, ¿no? Todas estas ficciones o los dogmas, el dogma verde, los dogmas multiculturales, los dogmas identitarios que socavan al mérito, es decir, todo esto hay que cambiarlo de arriba abajo. Y para eso me he distanciado de tu pregunta No, original, porque pero Meloni es un liderazgos, claro, ¿no? Yo veo claro. qué personajes hay en Europa que puedan entender este desafío y a su vez tener el coraje para decirle a sus poblaciones la verdad sobre lo que hay que hacer y desde esa legitimidad del mandato moral llevarlo a cabo, ¿no? Y creo que ella es una de esas personas. Y El en el ca canciller alemán también es un hombre, sí, está despertando interesantemente. sí, tiene un discurso recientemente en Davos, ¿no? Hablando de lo que Europa tiene que hacer, que va en la misma línea, es decir, hay un despertar. Y en el caso de Milei, que es algo que también te apela íntimamente, directamente, ¿cuál sería tu lectura de lo que lleva de gobierno? Yo creo que hay un momento de corrección en mi ley, ¿no? Que yo creo que eso es positivo. O sea, hay un momento, yo fui bastante crítica y eso no le gustó nada porque no lleva muy bien la crítica eh, respecto no solo a los modos, ¿no? O sea, yo no soy partidaria Sí, de la del motosierra, ¿no? insulto. No, la motosierra es otra cosa. El ajuste del Estado era imprescindible en Argentina.
Es decir, por ejemplo, en España vamos a tener unas cosas enormemente difíciles que habrá que hacer, pero imprescindibles, es sentarse, abrir el Estado como si me dijeras, como un paciente sobre una mesa y analizar todo lo que sobra, lo que no funciona, ¿no? Cómo ver, poner una vez más en el centro de esa agenda al contribuyente español, ese héroe. Claro. El contribuyente español es un héroe, ¿no? Mm. El que está sosteniendo todo este edificio, ¿no? Y ver cómo podemos aligerar el peso sobre el contribuyente español. Y eso Milei lo hizo bien, digamos. Y Milei lo hizo con un coraje notable, es decir, Claro. la batalla cultural que se ha dado en Argentina respecto al peso que debe tener el individuo y el Estado, por tanto, la responsabilidad individual frente a una difusa responsabilidad de un Estado infinito que teóricamente todo lo puede y que en realidad no lo puede todo, esa batalla cultural que le ha dado es importantísima, ¿no? ¿Y la corrección que ves Y cuál? la corrección se produjo en las formas, es decir, las formas que son siempre fondo, ojo, ¿no? Él decía, se burlaba, los ñoños republicanos, decía Zurdos respecto, de mierda, ¿no? digo, los ñoños republicanos, que los zurdos de mierda ya es, digamos, dentro de la caricatura, ¿no? Pero el ñoño republicano era aquel que le interesan las instituciones. Ujú. Y yo dije un día en Buenos Aires, yo soy una orgullosa ñoña republicana. Claro. A mí me importan las instituciones, porque los hombres vienen, van y pasan, ¿no? Las mujeres también, incluso. Pero las instituciones son lo que quedan. Es decir, la gran asignatura pendiente en Argentina, más allá de, digamos, resolver una emergencia económica, es institucional. Es crear instituciones sólidas, fuertes, una justicia independiente, ¿no? Unos ¿Sientes que ahí contrapesos que democráticos. está empezando Y ahí tuvo él una corrección a partir de una derrota electoral ujú, fuerte, que en no, Buenos Aires, claro? claro, y ahí hubo de hecho, un famoso momento de dijo: "Voy a dejar de insultar", ¿no? Entonces había pero bueno, es decir, respetar los contrapesos, respetar la crítica. Tú no puedes llamarte liberal si no aceptas la crítica periodística y la crítica de la libertad de prensa. Totalmente Tú de acuerdo. puedes discutir, en fin, puedes decir: "No, esto es verdad", cuando un periódico miente, por supuesto, y hay que hacerlo, ¿eh? Yo soy partidaria de eso. Pero no puede ser que, ¿no? El denostar, no sé, el insulto al periodista que te critica o al opositor, es decir, contrapesos democráticos, instituciones fuertes, mirada limpia, espíritu crítico en la ciudadanía, responsabilidad individual, ¿no? Yo creo que hay una agenda de refundación del orden liberal que es imprescindible y que hay que trazar. Pues muchísimas gracias por esta brillantísima conversación, Cayetana. Te agradezco mucho la presencia en el programa y creo que tendrá sus efectos, tus palabras, porque no solo es una radiografía, sino un plan de acción y eso me gusta mucho. A todos los que pasan por este programa les hago una última pregunta, es una extravagancia individual, pero colectivamente está creando una curiosa biblioteca de contrapuntos y es que les pido que recomienden un libro que la audiencia no puede pasar por la vida, por este bajo mundo sublunar, sin haberlo leído. ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, hemos hablado de la sociedad abierta, ¿no? Y de sus enemigos, con lo cual a ese libro me remito, Karl Popper. supongo que Perfecto. es. Muy bien. Pues muchas gracias, Muchas Cayetana. gracias a ti.